República de Panamá, Ministerio de Educación, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, Instituto Laboral Nueva Luz. Ahí está el resuelto por el que el instituto fue creado. La materia pues es informática de séptimo o tecnología. Mi nombre es Alexis Villarreal y en este caso pues estoy a cargo de ustedes para iniciar la materia. Tenemos la primera reflexión, aprendí. ¿Qué aprendí? Que un tropezón no es una caída, que todo en la vida vuelve, que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil, que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad, que no se llora a quien no te valora, eh, que por más tropezón, caída, obstáculos o barrera que se interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante, ¿verdad? Siempre tenemos que seguir adelante, tendremos siempre tropezones, problemas, dificultades, pero lo más importante de todo esto es seguir siempre adelante. De ahí entonces vamos a ver lo que es la contextualización de la asignatura. Este curso tiene como finalidad primordial presentar a los estudiantes la historia de las computadoras, como también el avance tecnológico de la computación, los sistemas operativos, tipos y topologías de redes, de computación y servicios de comunicación a través de nuevos software que permiten mantenerse al ritmo de la tecnología computacional. Eso sería entonces lo que es la parte de la contextualización de la asignatura, ¿verdad? Todo lo que es los avances tecnológicos, desde la primera hasta la última generación de las computadoras, y ver todo lo que es el avance de la informática hacia diferentes tipos de áreas. ¿Cuál es el objetivo en sí? Reconocer y entender los beneficios que han traído los aportes al desarrollo del computador. ¿Qué beneficios ha traído el aporte de la informática a las computadoras? De ahí entonces parte lo que son la identificación de cada uno de los elementos que conforman la computadora. ¿Cuáles son los elementos que conforman la parte informática, tanto la parte lógica, software, como la parte lógica, como lo que es la parte del hardware, o sea, la parte física del equipo informático? Comprender el uso del software y hardware en el computador. Desarrollar habilidades para utilizar la computadora de manera adecuada. Y por último, explicar la funcionalidad de los navegadores web en la computadora, qué tanto funciona un navegador web en el sistema informático. En la parte de la evaluación del curso, tenemos lo que es la coevaluación, la autoevaluación 10%, la coevaluación 10%, la evaluación unidireccional 80% y finalmente pues tendremos un total de 100%. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer aquí referente a la evaluación del curso o hasta donde vamos. A ver, ¿alguna pregunta? Isabela, Juliet, Melier, Delia, Ana Rosaura. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna? No, profe, todo está clarito. Seguimos. Entonces, el horario, el horario que vamos entonces a tener pues con ustedes de 8 a 9 a.m. De igual manera, pues cualquier consulta, mi número es el 6884-5910, con atenciones pues de lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde. Ahí me pueden escribir el WhatsApp cualquier consulta que tenga referente a los talleres. De ahí ¿Cuál pues era, de igual profe? manera, Dígelo de nuevo. 6884-5910. Ese es mi número de WhatsApp. De igual manera, pues yo espero pues que se vayan claritos en la actividad pues que vamos a desarrollar en la semana, de tal forma pues pues, que evitemos las consultas en la semana, pero de igual manera, si usted está enredado o algo que no entiende, algo que se le pasó en el momento de preguntar, pues con gusto yo le contesto en el WhatsApp en el momento en que vea el mensaje. O sea, no estoy pegado permanentemente en el celular, pero sí pues lo reviso eh, de vez en cuando y le contesto en el momento. A veces no estoy en la computadora, pues tiene que dar oportunidad de entrar a la computadora si es algo que tengan que consultar del equipo, y si no, pues ya le puedo contestar inmediatamente. Bien,
Cuando te digan tú no puedes, diles, mira cómo lo hago. Ustedes pues ya están en séptimo, ¿verdad? Si es que tienen mucho todavía por recorrer. Cuando alguien le diga a usted, tú no vas a poder alcanzar esa meta, usted dígale, pues mira cómo lo voy a hacer. Y sé que lo van a poder lograr. Dentro del ámbito del desempeño profesional, pues ustedes que están en séptimo, ya pues cuando obtengan su título, van a poder trabajar en cualquier tipo de empresas públicas y privadas, ¿verdad? Pero claro, lógicamente tienen que tener su preparación profesional, tienen que tener su preparación académica, tienen que tener su conocimiento tecnológico en el manejo de la informática y en el manejo de lo que son los equipos de tecnología, de programas y de aplicaciones. La modalidad que estamos entonces utilizando en este caso es la virtualidad, ¿verdad? Todo es de manera virtual, ¿okay? Todo lo que son las asignaciones de manera virtual, utilizando la plataforma y demás, ¿okay? Ahora pues después que terminamos el PowerPoint de acá, vamos entonces a ver lo que es la plataforma y cómo entonces ustedes van a subir sus talleres. Dentro de lo que es la estructura temática tenemos la historia del desarrollo del computador, tenemos la organización física del computador y tenemos lo que son los navegadores web. Esos son la estructura temática, o sea, los tres ejes temáticos que vamos a trabajar en este trimestre. Empezamos pues con lo que es la parte de la historia del computador. Y ahí entonces iniciamos específicamente viendo que la primera computadora, aunque no lo creamos, fue el Abaco. Ustedes saben lo que es el Abaco, ¿verdad? ¿O nunca han visto un Abaco? A ver. En alguna ocasión ustedes han visto los niños de pre-kinder o de kinder contando con un abaco. ¿Lo han visto o no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Sí o no? Un abaco es como una figura, un abaco es una figura de madera con bolitas de madera incrustadas en unos, eh, en unas barritas de hierro. Es como para usted contar y decir, bueno, tengo tantas unidades para un lado y tengo tantas unidades para el otro. Allí, así fue que esa fue la primera computadora. En términos estrictos, la computadora es el dispositivo que nos ayuda a realizar cálculos. Inicialmente, el equipo informático o una computadora fue creada con el objetivo solamente de realizar operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación y división. Y miren ya hasta dónde ha llegado la computadora. A nos sirve, ¿verdad?, para hacer presentaciones informáticas, nos sirve para comunicarnos, ¿verdad? O sea, es una gama completa de todo lo que es el valor agregado que se logró conseguir con una computadora. Y no solamente eso hasta aquí, sino continúa. El celular que ustedes tienen en su mano es una computadora. Utiliza hardware, utiliza software, ¿verdad? Miren ya entonces hasta dónde llegan los sistemas informáticos. En una computadora se debe realizar un proceso de entrada de datos, ¿verdad? Procesamiento de los mismos y una salida. Si usted agarra su celular, para usted poder obtener una salida de su celular, usted tiene que introducirle datos. Por ejemplo, ahora mismo usted ingresó en su celular mi número de celular, mi número de mi celular, usted ingresó los datos. Profesor Alexis Villarreal, 6884-5910. Ingresó los datos. Internamente en su celular hubo un procesamiento de los mismos. ¿Qué clase de procesamiento? Se grabó en su celular, quedó grabado allí. O sea, cuando usted le dio guardar, se procesó algo internamente. Y al final, ¿cuál va a ser la salida? Que usted se vaya a contactos, busca contactos, ¿verdad? Lista de contactos, busca la lupa, va a buscar, escribir allí profesor Villarreal, escribe, el profesor Villarreal le da un clic en la lupa y automáticamente va a aparecer una salida. ¿Cuál va a ser esa salida? Mi nombre con el número de celular. Hoy en día, una consulta dice, hay que mandar link. Ah, no, ese no es con ustedes. Hoy en día las computadoras han avanzado tanto que podemos llegar a realizar grandes procesamientos de datos sin ningún tipo de problema, ¿ya? Es un avance muy grande. Todo lo que son procesamientos de datos,
a escala empresarial, podría yo decirles, se puede desarrollar de esta manera mediante el uso de un sistema informático. Y esto ayuda grandemente a que no se tenga que tener tantas personas dentro de una empresa, sino que una computadora pues te desarrolla y te realiza un trabajo prácticamente de 4 o 5 personas. Otra cosa importante, te procesa los datos, por ejemplo, una cantidad grande de números. Al procesarlos internamente o matemáticamente, si lo hace el ser humano, no es tan fácil y cabe el margen de error, mientras que con la computadora se hace de manera automática y muy pocas veces existe error y en los casos que se ha probado que hay error, no es error del sistema, sino error del ingreso de la información. Y ahí entonces partimos con lo que es muy difícil decir quién inventó la computadora, no se sabe, o cuál fue la primera computadora, no se sabe. Además debemos distinguir entre las computadoras mecánicas y las programables. O sea, eso es un proceso que se dio desde las primeras computadoras que se iniciaron, que se crearon, no se sabe todavía quién fue el primero, pero sí fue una serie de eventos que inició desde el primer equipo. Tal vez la persona que creó por primera vez la primera computadora dejó hasta cierto avance ese equipo. Posteriormente vino otro que estuvo interesado y le dio seguimiento a algo que ya estaba adelantado. Y ahí entonces que poco a poco nace un sistema informático o las computadoras, el avance de ellas desde la primera generación. La primera computadora mecánica la creó Charles Babbage en el año 1822. Dice que el primer motor de cálculo automático que además podía realizar algunas copias en papel, por lo cual también era una especie de impresora, o sea, era computadora y era impresora. Y miren que desde ese momento hasta la fecha se ha mantenido la primera estructura, cómo se creó la primera computadora. Pero Babbage no consiguió la financiación necesaria para construir a gran escala esta computadora rudimentaria y su invento quedó en el olvido, era lo que le decía. No solamente quedó en el olvido, de ahí entonces posteriormente nace, ¿verdad? O llegan otros tipos de investigadores, otro tipo de científicos, ¿verdad? Y dicen, bueno, vamos a continuar la computadora que hizo Charles Babbage. En esa época, ¿verdad? Con un poco de historia o algo de literatura, las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o militar. O sea que las computadoras no estaban a disposición de las personas comunes como usted y yo. Solamente se utilizaban o se enfocaban directamente a lo que es la parte científica, lo que eran las empresas de investigación, todo lo que eran la parte de la ciencia y la parte militar. ¿Ya? La primera red de computadoras se creó con el objetivo de espiar al enemigo. En este caso, pues se enfocó a la parte militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos y eran sumamente grandes los cartuchos, ¿verdad? Para poder imprimir. Utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. O sea, un cuarto, así como el de usted, donde usted vive, cuarto donde usted duerme, de ese tamaño eran las computadoras, sumamente grandes. Absorbían gran cantidad de electricidad. Imagínense, para mover esos equipos informáticos se requería de gran cantidad de electricidad. Como requerían gran cantidad de electricidad, generaban mucho calor, ¿verdad? Y pues lógicamente eran lentas, ¿ya? Esas fueron las primeras computadoras de la primera generación del 1946 a 1958. Y ahí entonces, ¿cuáles eran las características de esas computadoras? Usaban tubos al vacío para procesar información, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas y eran sumamente grandes,
¿verdad? Como lo decía anteriormente, generaban calor y eran sumamente lentas. Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos, ¿ya? El sistema binario, ¿en qué se enfoca? El sistema binario se enfoca a ceros y unos. Cero apagado, uno encendido. Aquí tenemos entonces unas pequeñas imágenes que nos muestran lo que es una tarjeta perforada. A la mano izquierda, esa es la mano derecha. A la mano izquierda tenemos un tubo al vacío. Tubo al vacío. Ustedes ven que son como unos pequeños frascos de vidrio con algunos cilindros y algunas conexiones electrónicas internamente, ¿verdad? Esas eran lo que se utilizaban en lo que era la parte de la primera generación de las computadoras. Y en la parte inferior tenemos un tambor magnético, ¿ya? Un tambor magnético que era el tambor que generaba, que impulsaba las instrucciones dentro de la computadora y perforaban las tarjetas, como usted la ve en la pantalla, ¿verdad? De manera acción. Listo. Dice que las características de esta generación es que usaban transistores para procesar información. ¿Qué es un transistor? Bueno, los transistores eran algunos dispositivos, algunos chips electrónicos, ¿verdad? Que lo que hacían era que hacían que la computadora fuera más rápido. Eran pequeños y más confiables que los tubos al vacío, ¿ya? 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Y pues 200 transistores, al ser más veloces, lógicamente ibas a tener una computadora con mayor capacidad. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones y producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentos. Se mejoran los programas de computadora que fueron desarrollados durante la primera generación. O sea, ¿qué sucedió? Que se usó el mismo prototipo de la primera generación, pero se siguió entonces mejorando la misma estructura, el mismo prototipo que se inició en la primera generación, ahora se mejoran en la segunda generación. Y ahí entonces, en la tercera generación, que era del 64 a 1971, entran o comienzan a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. O sea, este fue un gran avance en la tercera generación. Se aumenta la capacidad de procesamiento, se reduce el tamaño de las máquinas, o sea que la máquina aquella que colocábamos en un cuarto, ya pues se reduce, ya es más pequeña, aumenta la capacidad de procesamiento, o sea, es más rápida, ¿ya? La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de los circuitos integrados, o sea, las pastillas de silicio, ¿ya? En las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. ¿Ya? El PDP-8 de la era de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador, ¿ya? Así se llamó, PDP-8 y de la empresa Digital Equipment Corporation. Y ahí entonces sale dentro de las características que hay de la tercera generación, surgen los circuitos integrados para procesar información. Se desarrollan los chips para almacenar y procesar información. A ver, ¿ustedes utilizan chip? ¿Saben lo que es un chip? A ver, les pregunto, muchachos. Delia Moreno, Ana Rosaura. Ana, ¿estás allí, Ana? Ana, ¿dónde está Ana? Que no la escucho. Ana, ¿tú sabes lo que es un chip? Ana. Ana. Delia Moreno, ¿qué será un chip? A ver, Delia. A ver, ¿qué será un chip de manera general? Los que estén en la sala. ¿Qué será un chip? ¿O saben lo que es un chip? A ver. El chip entonces es el que ustedes, un ejemplo, un ejemplo de manera general es el que ustedes utilizan para colocarle a su celular, ¿verdad? Es un pequeño chip
un dispositivo electrónico que sirve para almacenar cualquier cantidad de información, ¿ya? Es una pieza de silicio que contiene componentes electrónicos en miniatura, llamado semiconductores, ¿ya? Ese es un chip idéntico, pues pudiera decirse muy parecido a lo que usted utiliza en su celular, pero ya este otro acá, pues, directamente a la computadora es un poco, ya es como que dice, pues cambia la estructura, cambia la forma, ¿verdad? Pero en sí, ¿qué contiene internamente? ¿O qué es en realidad una pieza de silicio que contiene muchos componentes electrónicos? Y en este caso, pues se les llama semiconductores. Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la información como cargas eléctricas. Surge la multiprogramación. Miren que la tercera generación es cuando inicia la multiprogramación. O sea que las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemático. Algún tipo de análisis matemático, ellas pues la tienen allí y la trabajan mediante la multiprogramación, que surge pues en la tercera generación. Y emerge, sale por primera vez lo que es la industria del software. Aquí vemos entonces un circuito integrado en la parte de arriba. O sea, un circuito integrado estamos viendo que es pues prácticamente una tarjeta madre. La tarjeta madre, en este caso, estamos viendo una tarjeta madre por la parte de atrás, ¿ya? Por la parte de atrás. Y de allí pues el circuito integrado en la parte de abajo, ¿verdad? Que otro circuito integrado, ¿verdad? Todo pues como componentes electrónicos que generan diferentes tipos de conducción de información, pero todo, ¿verdad? De manera, o sea, se hace de manera como cargas eléctricas. Cada carga eléctrica es una generación o genera, ¿verdad? Algún tipo de información. Entrando entonces a lo que es la cuarta generación de las computadoras, tenemos lo que es la fase caracterizada, inicia desde el año 71 al año 1983, y ahí entonces se caracteriza ¿por qué? Por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Y allí, ¿verdad? Se desarrolló el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip, en este caso, pues, LSI, que significa Large Scale Integration, o una larga escala de integración, ¿verdad? También está el Very Scale Integration Circuit, ¿verdad? Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética y la unidad aritmética lógica. Otro tercer componente que nace en la cuarta generación aparece por primera vez la memoria primaria, ¿verdad? Que es operado por otros tipos de chip. ¿Okay? ¿Qué características entonces surgen en la cuarta generación? Se desarrolla el microprocesador, ¿ya? También se colocan más circuitos dentro de un chip para aumentar mucho más la velocidad dentro de las computadoras, ya que cada chip puede hacer diferentes tareas a usted al tener varios chips varios circuitos dentro de un chip. Uno, por ejemplo, te hace operaciones matemáticas. Otro chip puedes entrar a diferentes áreas dentro de tu computadora. O sea, mayor velocidad de procesamiento dentro de un equipo informático. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad aritmética lógica. El tercer componente, la memoria principal, es operada por otro chip. O sea, cada componente de la computadora es operada por un chip de manera independiente. Y por último, se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chip de silicio. ¿Ya? La memoria de anillos magnéticos, ya ese era un problema tenerlo. Aumentaba el calor, abarcaba demasiado espacio, y el chip, al ser reemplazado por el chip, pues se reduce el espacio y se mejora la productividad de la computadora. De ahí entonces se desarrollan las macrocomputadoras, o sea, las computadoras personales,
las personales, o sea, ya entonces sí entran a lo que es la parte del desarrollo personal, o sea, que ya las computadoras personales cualquiera en su casa la podía tener, mientras que anteriormente solamente la utilizaban o la manejaban lo que eran las empresas de investigación y la parte militar. Y ahí entonces vemos lo que es un microprocesador. Fue primero el Intel Core i7, que es este que está aquí en la parte de arriba, y ahí en la parte de abajo vemos pues cómo se coloca dentro de, dentro de la tarjeta madre. Ahí vemos, ¿verdad? Cómo se coloca. Y de igual manera, pues vemos cómo está compuesto un microprocesador. Jóvenes, un microprocesador es el cerebro de la computadora, es la parte principal de un sistema informático. Está protegido por muchos elementos internos, desde un abanico para controlar la temperatura hasta una pasta térmica donde reposa el microprocesador, que es en la parte de aquí abajo donde estoy moviéndole el ratón, aquí en la parte de abajo. Ella está sobre una pasta térmica, ¿verdad? Para trabajar o para controlar la temperatura de tal forma que él no se recaliente. Muy bien. Y la quinta generación del 84 al 99 surge la actual PC o la computadora personal tal como la conocemos en la actualidad. La empresa IBM presenta su primera computadora personal y revoluciona el sector informático. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Ya surge en la empresa IBM, que es la que se encarga de crear pues, la primera computadora personal y empieza a revolucionar en gran manera todo lo que es el mercado tecnológico, el mercado de computadoras personal. Dentro de las características se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chip, de silicio, ¿ya? Se desarrollan los microprocesadores. A ver, ajá. Y ahí entonces, la primera generación de las computadoras eh, surgen entonces con algunos nombres. SUSE, podemos situar el origen de la computadora en un sentido estricto en el año 1936, ¿verdad? De igual manera, pues también se utilizaban más que todo con propósitos militares. Vamos a ver. Muy bien, entonces necesito saber si hay alguna pregunta, alguna duda, ya que pues dentro de lo que es la última generación de la computadora, ¿verdad? Tenemos pues que surgen la primera, déjenme llegar acá donde estábamos, donde quedamos la última, cuarta, quinta generación aquí. Y ahí entonces, en la quinta generación, pues surgen las computadoras personales, aquí, ¿verdad? Del 84 al 99. Y ahí, pues, entonces IBM, como les mencionaba anteriormente, revoluciona el software, revoluciona lo que es la parte de los sistemas informáticos. Dentro de la quinta generación, ¿ya? Vemos que al ser hasta el año 1999, pues prácticamente llega al 2000. Del 2000 a la fecha, 2020, 20 años después, todo ha revolucionado de manera drástica, ¿verdad? De manera favorable a la tecnología, de manera que, pues, todo lo que es la parte tecnológica, todo lo que es el sistema informático, ha revolucionado grandemente y ustedes han visto pues cómo desde la parte de los celulares, desde lo que es la parte de la comunicación, miren ustedes con lo de la pandemia, si no hubiese un dispositivo electrónico que pudiésemos comunicarnos de manera inmediata, en tiempo real, hubiese sido difícil poderlos atender a ustedes. Y todo eso se logra ¿de qué manera? Mediante un sistema informático. Así es que, pues, esa era la parte del PowerPoint que les tenía a todos ustedes. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda,
alguien que quiera colaborar en algo, alguna consulta, alguna consulta, Mailer, Julie, Delia, Ana Rosaura, ¿alguna pregunta? ¿No hay ninguna? ¿No hay ninguna? No, todo está clarito. Muy bien, ahora, gracias. Ahora vamos a pasar entonces acá. Ya ustedes saben el procedimiento para entrar a la plataforma. A ver, el procedimiento. Yo entro y a mí no me entra porque no me agarra la contraseña, dice que está incorrecta. Ok, entonces tienes que verificar si la contraseña la estás escribiendo en mayúscula o la estás escribiendo en minúscula. ¿Ya? La escribí todo como es y no me sale. Eh, Como está en el papel y no. como está en el papelito. Ok, entonces usted tiene el celular de Javier. ¿Y quién es Javier? Javier es el que nos colabora en lo que es la plataforma. Él es del Instituto Laboral, ¿verdad? Él nos colabora en lo que es algún tipo de problema que tengas con la contraseña. No, me lo tiene que pasar, profe, Ok, porque... anótelo pues ahí, entonces se lo paso inmediatamente para que Vale. yo, sí, ya muy bien, entonces vamos a ver lo que es la parte de resumen. Ahorita antes de terminar la clase le facilito el número. Vamos a ver la parte del resumen aquí. La primera actividad que tenemos entonces dice que es para el día 17 de octubre. O sea, si vemos aquí en la pantalla, la actividad debe ser desarrollada, tienen hasta el próximo sábado 17, ¿verdad? El próximo sábado 17. Vamos a ver entonces en qué consiste esa actividad. ¿Ok? Esa actividad entonces consiste en lo que es la parte de, estamos aquí. Aquí entonces en esta paginita nos muestra, ahí está entrando la contraseña. Okay. Él tiene que, o sea, él está buscando nuevamente la ruta, ¿verdad? De la plataforma, porque como yo tuve casi que 30, 40 minutos que no la abría, entonces ella asume que tengo que escribir nuevamente la contraseña y para poder entrar. Bien, aquí está entonces la actividad número 1. Dice, después de leer el tema número 1, vas a realizar un resumen creativo de 15 líneas sobre la historia del desarrollo del computador, ¿verdad? 15 líneas sobre la historia del desarrollo del computador. Debe ser preciso y coherente. Ahí está. Preciso y coherencia. ¿Qué significa coherente? O sea, que las palabras que me vaya a utilizar tengan lógica. O sea, sean de la historia del desarrollo del computador. Que me hable pues específicamente de ese tema. Tienes que utilizar letra Arial, tamaño número 12, espacio 1.5 y al final debe justificar el texto. ¿Ya? Eso debe ser entonces sobre el tema número 1, valor 15 puntos. Ahí están entonces los criterios de evaluación. En total, pues son 15 puntos al usted terminar su actividad. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre este tema. ¿No hay ninguna? A ver. Dentro de lo que son lo que es la descripción del curso de manera general, ¿verdad? Esto se hace pues solamente en la primera clase, ya que pues de ahí en adelante en la segunda clase vamos a trabajar entonces directamente sobre los temas. Se los adelanto, aquí está, ¿verdad? Iniciamos hoy el 10 de octubre, sí, el 10 de octubre, ahí está mi número de celular, el correo electrónico, ahí está mi correo electrónico, este que está aquí, pero ustedes al correo no me tienen que enviar nada, sino es subir las tareas, las asignaciones aquí a la plataforma. Nuevamente les hago mención sobre los horarios de tutoría de 8 a 5 p.m., ¿verdad? De lunes a sábado. Y de igual manera, pues le damos la más cordial de la bienvenida a este curso, esperando que sea del mayor provecho posible, que se cumplan todas las asignaciones, de tal forma que al final, pues todos sean promovidos, que no haya corredera después al final del curso. Profesor, no he hecho la tarea, profesor, tuve este inconveniente, trabajemos desde ahora y con tiempo y tratar pues de desarrollar todas las actividades que se les están asignando. Aquí están los requisitos, los objetivos.
reconocer, ¿verdad? Todo lo que, esto que está aquí entre los objetivos, ya pues lo estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? Y se los mostré entonces allá en las diapositivas que vimos en antes. Ok, así es que